Buenas noches, doctor. Buenas noches con cada uno de los participantes que están presentes. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo está? Vamos a dar inicio en ese sentido a nuestra sesión de clase el día de hoy. Nuevamente haciendo el saludo para cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta sesión de clase del día de hoy. Mi agradecimiento, como siempre, al Círculo de Abogados por la cordial invitación que hacen a mi persona para estar presente con ustedes en este evento. Vamos a empezar hablando precisamente del desarrollo de la etapa estelar del proceso, que en este caso viene a ser el juicio oral, ¿no? Se habla del juicio oral, se habla de la etapa estelar del proceso. Algunos sostienen que es la etapa más importante en el proceso, pero bueno, vamos viendo en todo caso esa cuestión es interesante para establecer factores de esta etapa esencial que viene a ser el juicio oral. Bueno, como ustedes sabrán, el juicio oral es considerado la etapa estelar del proceso, aunque algunos establecen como la etapa más importante del sistema procesal penal. Cuando hacemos mención básicamente a ello, es decir, el factor de ser proceso estelar es porque en este estadio procesal se puede lograr bien para los intereses de una persona sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, ¿no? O sea, cualquiera de las dos finalmente son las posibilidades que nosotros podríamos abarcar. Cuando llegamos fundamentalmente al juicio oral, vamos a tener en cuenta algunos principios que establece en este caso el artículo 356 del Código Procesal Penal, que guarda relación a los principios del juicio oral, ¿no? Así se establece, los principios del juicio oral. En primer lugar, se establece que el juicio oral es la etapa principal del proceso, ¿no? No digo que es la más importante porque naturalmente sería desmerecer a las otras etapas procesales. Por eso es que es preferible señalar que es la etapa principal del proceso y se realiza sobre la base fundamental que viene a ser el requerimiento de acusación. No existirá juicio oral si previamente no existe una acusación, si por juicio de la garantía procesal reconocidas por la Constitución, por los tratados de derecho internacional de derechos humanos, que han sido, aparte de eso, ratificados y aprobados por el Perú, ¿ya? Correcto, rige principalmente cuatro principios. Creo que estos principios son muy estudiados, analizados, porque se habla fundamentalmente del principio de oralidad, principio de publicidad, contradicción e inmediación. ¿Correcto? Reitero nuevamente, cuatro principios importantísimos que rige este estadio del proceso: oralidad, publicidad, contradicción y mediación. Ojo, yo voy a lanzar una serie de preguntas, las cuales yo le voy a pedir a usted, por supuesto que sí, su participación, ¿ah? Siempre es importante, doctores, una participación activa. Y ustedes pueden hacer posible, naturalmente, dicha participación activa, estimados participantes, ¿ok? Por favor. Entonces, vamos a establecer, doctores, en ese caso en concreto, lo siguiente. Miren, vamos a ver acá. Ajá. Hay algo bastante interesante porque la oralidad ha tenido un marco de evolución enorme. Si hoy en día hablo de la oralidad, estimados participantes, está relacionado, por ejemplo, al manejo de lo que vendría a ser las técnicas de litigación oral. Hablo del manejo de las técnicas de litigación oral, hablamos del contexto de la oralidad, que es la forma de expresarse, comunicarse, transmitir una información, una idea. Todos estos parámetros que yo les señalo está en base fundamentalmente a la oralidad es la forma que tenemos de comunicarnos, de hablar, de comentar, de disuadir, ¿no? O sea, todo ese bagaje es la oralidad. La oralidad, para que tenga un bagaje de convencimiento, se analiza hoy en día a través de los parámetros importantes que vienen a ser el manejo también de lo que se conoce como la técnica de litigación oral. Y las técnicas de litigación oral hay que analizarlo con pinzas. ¿Por qué? Yo les voy a comentar.
Si una persona al momento de hablar levanta la voz, o sea, termina hablando en un estándar casi de llegar a gritar, la gran pregunta sería, ¿eso viene a ser una técnica de litigación oral? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿ah? Una persona empieza a disertar y cuando comenta y habla llega al estándar de levantar la voz y casi casi a gritar. La pregunta es, ¿esa es una técnica de litigación oral? ¿O eso, contrario a lo que le señalo, por ejemplo, viene a ser un estilo de litigar? Claro, ellos, alguien me dice ego, ¿no? Considero, no, no, doctor, muy bien, Gavilán, muy bien, el doctor Gavilán. Una cosa es claro, el énfasis y otra cosa es el gritar. Claro, y eso me parece interesante porque, por supuesto, yo puedo poner énfasis al momento de disertar mi teoría, por ejemplo, ¿no? Muy bien, gritar no asegura absolutamente nada. A ver. Pero, ¿qué vendrá a ser, por ejemplo, ya que les voy a comentar, que es una vertiente bastante interesante que debemos tener en cuenta también, en estos parámetros exclusivos, de lo que finalmente viene a ser, pues, ¿no? Los pormenores de una forma de comentar, de hablar, de disuadir, de explicar, en todo caso, diferentes contextos, ¿no? Entonces, levantar la voz, insisto, no es una técnica de litigación oral, es un estilo de litigar y sí es cierto que, por ejemplo, puedo poner énfasis al momento de hablar. Entonces, el énfasis sí es una naturaleza distinta, ¿no? Poner énfasis al momento de dar una idea, una precisión, un comentario, pongo énfasis, por ejemplo, al momento de disuadir. Entonces, vamos teniendo esos contextos. La oralidad tampoco es el hecho de hablar y gritar sin tener un sustento o una base. De hecho, si yo empiezo a hablar sobre un tema y no tengo un sustento que respalde, entonces estoy hablando a la nada. Y tampoco se trata de hablar a la nada. Si yo voy a hablar, tiene que haber un sustento de lo que yo voy a expresar o lo que voy a manifestar. Eso es la oralidad. Luego tenemos la publicidad, que es un principio que muchos consideran que es un principio garantía, doctores. No olvidar, las audiencias tienen que ser públicas y son públicas y esto viene a ser una vitrina importante para todo profesional, ¿no? Porque a través de la oralidad podemos ver cómo el fiscal, quien es el defensor de la legalidad, plantea su posición, plantea su idea, su información, etcétera, porque como le reitero, es el defensor de la legalidad, entonces me plantea esto, lo aquello, lo otro. Como defensor de la legalidad, el representante del Ministerio Público, llámese en este caso en la persona del fiscal. El fiscal maneja por eso esencialmente la oralidad, ¿no? Pero y voy a ver a través de esa publicidad cómo se desempeña. Lo mismo el juez, porque el juez se encarga de guiar una audiencia, distribuir una audiencia, etcétera. Entonces también tengo que saber cómo es que el juez, sobre todo en estos parámetros, va conduciendo la audiencia. No podemos tener un juez que no sepa cómo dirigir una audiencia y poner básicamente los parámetros o las reglas de dicha audiencia. Para quienes se dedican al litigio, la oralidad incluso viene a ser un principio muy importante porque yo puedo considerarlo como eh, un principio que le permite que las demás personas lo pueden conocer. De hecho, a muchas personas que han empezado a crecer profesionalmente, ¿no? Digamos en el sentido de tener muchos seguidores a través precisamente eh, de la publicidad. Pero ustedes saben que no todas las audiencias serán públicas. Por ejemplo, ¿qué audiencias no son públicas, doctores? ¿Y me podría decir cuáles son aquellas audiencias que no serán públicas? Cuando vemos, por ejemplo, de casos de delitos contra, a ver, claro, a ver, ¿qué casos, doctores, las audiencias no son públicas? Muy bien, Isaura, muy bien, César, muy bien, Julio. ¿Qué audiencias no son públicas, doctores? Los delitos contra la libertad, muy bien, los delitos, ya, el caso de violación, correcto, pero el delito de caso de violación, ¿qué delito es? ¿Es un delito contra? Es un delito contra, muy franco, los delitos contra la libertad sexual. Y son variantes los delitos contra la libertad sexual porque usted tiene acoso sexual, usted tiene actos contra el pudor,
¿Usted qué más tiene? Tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, acoso también. Todos estos que acabo de manifestar son delitos, doctores, contra la libertad sexual. Todo lo que le he manifestado son delitos contra la libertad sexual, ¿ya? Entonces vamos teniendo pues esos parámetros, ¿no? Y después de la publicidad ingresa otro principio interesante que es la contradicción. La contradicción, doctores, es conocido también como el principio de debate, posiciones en contrario, la posición que tiene el Ministerio Público con la defensa, pero que guarda mucha relación con la igualdad de armas también que debemos tener en cuenta. En el caso de la igualdad de armas, lo que vamos a ver son las posiciones que las partes tienen. Entonces, por ejemplo, dentro de ese parámetro que yo les hablo, básicamente en el caso de las posiciones en las partes, es que si el Ministerio Público, y les voy a comentar, y eso ese es algo sencillo, ¿no? Porque si el representante del Ministerio Público, llámese en este caso el fiscal, presenta su requerimiento acusatorio y adhiere sus medios probatorios, la fiscalía tiene carga de probanza. Pero la pregunta es si la fiscalía presenta su prueba o sus pruebas o sus medios probatorios, la pregunta sería si la defensa puede presentar o no puede presentar sus medios probatorios, doctores. ¿Qué pasa con la defensa? ¿Podría o no podría presentar su medio probatorio? Estamos hablando de juicio oral. ¿Podría o no podría, doctores? Sí, puede presentar, claro. ¿Y por qué puede presentar? Por supuesto que sí, por el tema de la igualdad de armas. Presenta su medio probatorio. Presento su medio probatorio. Tengo las documentales, tengo las pericias y tengo también los testigos que se va a presentar, ¿no? Entonces, cuando advertimos, claro, presenta su medio probatorio, usted lleva sus testigos, yo puedo contraexaminar a sus testigos. Usted lleva a sus peritos, yo puedo contraexaminar a sus peritos. Usted me está llevando una documental, cualquiera sea esta documental. Habría que advertir si dicho documento sustenta pertinencia, conducencia o utilidad. O sea, presento un medio probatorio, lo puedo contradecir, ¿no? Y eso es la contradicción, que es un principio de debate, que es un principio de posición en contrario, de posiciones diferentes, es el principio de contradicción, el principio de debate. Ahora, naturalmente sí puede existir ideas iguales cuando, por ejemplo, a nivel del juicio oral, llegamos a una conclusión anticipada de juicio. Entonces, la conclusión anticipada de juicio es diferente, pero sí finalmente marca una posibilidad. Y finalmente, la inmediación. En el caso, doctores, concreto del principio de inmediación que yo les hago referencia, que es vital, principio de inmediación, no solamente es el hecho que el fiscal esté presente, que el abogado esté presente. Uno equivocamente cree que por el hecho de que estén presentes ya estamos advirtiendo una inmediación, pero muy bien saben que la inmediación abarca otro aspecto fundamental, ¿no? Porque la inmediación, doctores, nace en los parámetros también de la psicología, y en los parámetros de la psicología lo que me establece es que prácticamente todos los sujetos procesales deberían estar presentes, ¿no? Claro, cada sujeto procesal, doctores, debería estar presente al momento de la comisión de un hecho delictivo, un hecho criminal, la presencia de cada uno de estos. O sea, eso termina siendo una herramienta importante también que debemos tener en cuenta, ¿ya? Bueno, entonces tengo oralidad, tengo publicidad, tengo contradicción y tengo inmediación, que son, doctores, los cuatro principios del juicio oral. ¿Qué es una técnica de litigación oral? A ver, voy a preguntarles a ustedes. Eh, Estamos hablando, a quienes están conectando, estamos hablando del juicio oral, ¿ya? Así que vamos a ver. Pregunta, ¿qué son las técnicas de litigación oral? ¿Qué es una técnica de litigación oral? La técnica de litigación oral, doctores, no es otra cosa que el conocimiento de la estructura para la elaboración, por ejemplo, de un alegato de apertura, alegato de clausura, de cómo examinar, contraexaminar, hacer uso de prueba demostrativa, por ejemplo, hacer uso de las objeciones, todo eso que te hago mención, forman parte y vienen a ser en sí
las famosas técnicas de litigación oral. Las técnicas de litigación oral, sin embargo, en base a nuestro código, no están preestablecidas ni definidas como una técnica de litigación oral. No están englobadas o definidas, doctor, como una técnica de litigación oral. Ojo con esto, ¿ah? Porque suelen ser variantes. No es uniforme, ¿no? Las técnicas de litigación oral entonces vendrán a ser herramientas distintas, diferentes que hay que tener en cuenta. Pero que también guardaba mucha relación en el componente de la estructura que debemos tener en cuenta, ¿no? La estructura de cómo elaborar un alegato de apertura, un alegato de clausura, de cómo examinar, contraexaminar, hacer el uso, por ejemplo, de lo que son las objeciones como tal. Esos son las técnicas de litigación oral. Lo otro son los estilos de litigar, y es un aspecto importante, ¿ya? Siguiente. Eh, Existe una serie de recomendaciones que se suelen dar antes de iniciar el juicio oral. Son múltiples las recomendaciones, pero ustedes aquí pueden ver algunas de esas recomendaciones. De hecho, una primera recomendación que se suele dar antes de iniciar el juicio oral está relacionado a las declaraciones de los testigos. Y cuando hablamos de una declaración testimonial, se entiende que lo que va a tener valor probatorio como tal es la manifestación que se da en el juicio, ¿correcto? Es lo que se señala en juicio oral, es lo que se valora, lo que se dice en juicio oral. Pero ¿quién me dice por qué en todo caso recomiendan las declaraciones previas? O sea, ¿cuál es la naturaleza, doctores, de las declaraciones previas o por qué resultan siendo tan importantes? ¿Cuál es la importancia, doctores, de las declaraciones previas? Sí, ¿cuál será la importancia, doctores, de las declaraciones previas a nivel del juicio oral? ¿Quién me dice? Usted tiene el chat, ¿ah? Porque si yo te digo que lo que tiene validez o lo que se valora es la manifestación que se establece en juicio oral, eso es lo que tiene valor, entonces ¿de dónde radica la importancia de que yo tengo que saber las declaraciones previas? Y es que las declaraciones previas me van a ayudar muchísimo. ¿Para qué? ¿Quién me dice? Son dos aspectos importantes de las declaraciones previas. Evidenciar la contradicción y realizar, por ejemplo, lo que viene a ser un refrescamiento de memoria, ¿no? Claro, porque el testigo me podría haber dado una versión muy diferente en lo que vienen a ser, por ejemplo, las diligencias preliminares, ¿ya? Muy bien, ¿cuál será el otro objetivo? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál será la otra finalidad? Ah, ya. Se debe verificar los supuestos. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, déjalo. Ajá. Entonces, el otro aspecto interesante que también yo debo tener en cuenta, entonces, es evidenciar los aspectos de contradicción. Porque el testigo a nivel de diligencia preliminar me dijo, por ejemplo, que yo no observé determinada cosa, determinada circunstancia, pero esa es la versión que me brinda en diligencias preliminares. Ahora, en juicio oral me dice una cosa totalmente diferente, entonces es una versión distinta. Como son versiones diferentes, evidenciamos la contradicción. Usted en diligencias preliminares me dijo que estuvo en la fiesta, que observó que determinada persona vio tal cosa, tal acontecimiento, pero ahora en juicio oral usted me da una versión totalmente distinta, una versión diferente, entonces advertimos una contradicción. Pero lo otro es para hacer un refrescamiento de memoria. A veces el testigo dice, no recuerdo. No recuerdo lo que hice, no recuerdo lo que pasó, no recuerdo tal acontecimiento. Ah, ok, usted dice que no recuerda, entonces realizaremos lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, un refrescamiento, y esto es importante porque haremos un refrescamiento de memoria, ¿no? Entonces, la cuestión del refrescamiento de memoria también termina siendo importante, doctores,
a nivel, digamos, de este estadio de juicio oral, ¿ya? Pero en esa naturaleza, como les señalo, de refrescamiento, doctores, de memoria. Entonces, para eso también, lógicamente, viene a ser una labor importante que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Luego me dice como otra recomendación, saber o leer muy bien eh, las conclusiones de los informes periciales, las conclusiones de la pericia, ¿no? Ustedes saben que la pericia termina siendo determinante muchas veces, porque en la pericia yo tengo que saber no solamente el objeto material de la pericia, ¿no? Sino saber a qué conclusión arriba la pericia y qué procedimiento se ha utilizado para la elaboración, por ejemplo, de una pericia. Entonces, las conclusiones terminan siendo determinantes. Si alguien presenta supuestamente una pericia de parte en la cual establece que la persona que conducía el vehículo no había ingerido licor, bueno, es la posición que finalmente me está señalando. Sin embargo, yo podría tener mi posición estableciendo, por ejemplo, que la persona no ingirió ningún tipo de sustancia psicotrópica, ni droga, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces el otro dice que sí, el otro dice que no, vamos encontrando posiciones en contrario, vamos encontrando posiciones diferentes, ¿no? Y luego, naturalmente, también tengo que saber los aportes de los documentos, materiales de objeto que se quieren presentar en juicio oral. Yo tengo que tener entonces en cuenta esto en base a las recomendaciones que me van a dar antes de iniciar, por ejemplo, el juicio oral, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver, doctores, la teoría del caso. Pero como siempre yo ingreso preguntándoles a ustedes, ¿qué se entiende por teoría del caso? ¿Quién me dice qué entendemos básicamente por lo que es la teoría del caso? Sí, así, tal cual les señalo, ¿qué se entiende que viene a ser una teoría del caso? Moreno Holman, Moreno Holman me dice algo bastante interesante cuando me hace mención de la teoría del caso, porque lo que me establece es, muchas gracias, lo que me establece es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes. Y lo que yo les acabo de decir es que va a existir siempre una posición diferente. Usted tiene la posición como representante del Ministerio Público, llámese que en este caso como fiscal, claro, y la otra parte va a tener su propia posición. Entonces, es una posición que usted lo tiene como fiscalía y la otra posición que usted lo puede tener, en este caso como abogante, ¿no? Moreno Holman también establece que intenta constituirse como una suerte de plantilla a través del cual el litigante invita a los jueces a mirar la realidad, o más propiamente los hechos del caso, proveyendo de un lente para dar una lectura intencionada que permite explicar lo sucedido. Te llega una denuncia, cualquiera sea esta denuncia, entonces usted ya va planteando una teoría del caso. Advirtiendo, este acontecimiento podría haberse dado de esta manera, de esta otra forma, de esta forma también. O sea, vamos advirtiendo, doctores, en ese caso en concreto, el planteamiento de un suceso o acontecimiento, que por supuesto que sí, no es igual al planteamiento que puede tener la defensa que al planteamiento que va a tener naturalmente el fiscal. Son dos posiciones distintas. Correcto, sigamos. La teoría del caso, producto exclusivo del trabajo del abogado, es la idea básica y central subyacente. Ahora, lo que yo también quiero comentarles es que la teoría del caso es muy no es flexivo la teoría del caso. Yo inicialmente podría iniciar una investigación considerando que se trata de feminicidio, pero cuando seguimos con la investigación me doy cuenta que no es feminicidio, sino que, por ejemplo, se trata de parricidio, una figura por ahí un tanto parecida a los parámetros naturalmente de lo que viene a ser el feminicidio, pero en los bagajes, por supuesto que sí, ahora de la naturaleza de lo que se entiende como parricidio, y vamos advirtiendo esa situación, ¿no? Y que, como les comento, va teniendo pues estos bajes de flexibilización. Hay una flexibilización, doctores. ¿Eh? Muy bien, pero si llegamos al juicio oral,
La situación cambia porque mi teoría del caso tendría que ser única y tendría que ser sólida, doctor. Única y sólida tendría que ser mi teoría del caso. Ya cuando llegamos al juicio oral. Siguiente. Aquí encontramos unas características propias del juicio oral. Encontramos la siguiente, maestro. Única, simple, creíble y autosuficiente, pero que se entienda bien. Si yo establezco que mi teoría del caso es única, esto será a nivel del juicio oral porque en el contexto de la investigación flexibiliza, como yo le decía, sobre todo en las diligencias preliminares, que es donde vamos recabando los diferentes elementos de convicción para la toma de una decisión. Entonces, yo puedo iniciar con determinado delito primigeniamente, pero a medida que voy investigando, va a tener esto, doctores, mucha flexibilización. Pero a nivel del juicio oral, sí, mi teoría de caso tendría que ser única, simple. ¿Por qué simple? Pero esa simpleza, sobre todo en el aspecto de narración. Ustedes saben que cuando se presenta una acusación fiscal, uno plantea las famosas premisas fácticas. Y las premisas fácticas se diferencian porque esas premisas fácticas están y guardan mucha relación con las famosas circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores. Entonces vamos advirtiendo ello, ¿no? Esta es la circunstancia precedente, circunstancia concomitante y circunstancia posterior que naturalmente debe tener mi teoría del caso al momento de la disertación, al momento de la explicación. Eso es la simpleza de mi teoría del caso, la narración simple de mi teoría del caso, ¿correcto? Que tiene mutaciones, por supuesto que sí, pero encontramos esa simpleza, ¿ya? Creíble. Había una discusión que yo también les voy a plantear de conocimiento a ustedes, porque, ¿cómo creen ustedes que finalmente empezaríamos a generar certeza ante el juez? Con el manejo de las técnicas de litigación oral, ojo, porque mi pregunta es, ¿cómo vamos generando certeza, no, ante el juez? Y lo que yo les digo, la certeza será a través de hacer las técnicas de litigación oral. O sea, la certeza, doctora, es a través del manejo de la técnica de litigación oral o de los medios probatorios que se va a presentar. Ustedes son 274 participantes que están en la clase Zoom. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se va generando certeza? A través de, y eso le pregunto, ¿no? A través del manejo, doctores, de las técnicas de litigación oral o a través de los medios probatorios que se va a presentar. ¿Cómo se genera certeza? A través de muy bien, doctores, creemos, bueno, claro, yo creo que una de las dos podría ser, porque por supuesto que sí, yo podría decir a través de la oralidad también, porque yo tengo que saber cómo expresarme, cómo hablar, pero lo que es cierto es que tengo que presentar mis medios probatorios que sean adecuados. Entonces, si yo tengo una balanza imaginaria, entonces en la balanza imaginaria empiezo a sopesar y de la balanza yo digo, ¿cómo es que el juez tiene más precisión al momento de dictaminar si es a través de los medios probatorios que se le va a presentar o es a través de la forma en la cual los sujetos procesales van a empezar a disertar? Entonces se llegaría lógicamente a la idea concreta de que si bien es cierto el manejo de la técnica de litigación oral para generar convencimiento ante el juez vienen a ser muy importantes, pero los medios probatorios que se tienen que presentar radican una esencia fundamental para que el juez, en base a la valoración que se pueda tener en cuenta, pueda llegar a determinar, ¿no? ¿Correcto? Pueda llegar a una determinación, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ya el desarrollo propiamente del juicio oral está en los parámetros del artículo 372, ¿no? Al artículo 371, por ejemplo, que me empieza a hablar de la apertura del juicio y posición de las partes. El alegato de apertura. Pregunta, ¿qué vendrá a ser, doctores, el alegato de apertura?
A ver, ¿alguno de ustedes podría señalar qué es el alegato de apertura? El alegato de apertura, doctores, es el momento de la presentación de mi teoría del caso. Ese es el alegato de apertura, el momento de la presentación de mi teoría del caso, el alegato de apertura. Es la primera información que el juez recibe de las partes, ¿no? El juez por lo general ingresa en blanco y negro, en blanco, ¿no? No sabe, porque tiene muchos casos que tiene que desarrollar, muchos casos que tiene que ver, entonces técnicamente no va teniendo una información total. Yo tengo que hacer llegar al juez mi información y dicha información lo tengo que hacer de manera que el juez entienda lo que yo le voy a presentar o la forma en la cual naturalmente nosotros podríamos presentarle, ¿no? Nuestra posición de los hechos, por ejemplo. El juez ingresa en blanco y negro. El juez no sabe, no tiene conocimiento, hay que buscar la presentación como tal, ¿no? Y para ello vamos a hacer una exposición, lógicamente, de la teoría, que el objetivo que se tiene en todo caso es buscar captar la atención del juez, ¿no? Y para eso tenemos que exponer un resumen objetivo de los hechos y la prueba en la cual nosotros contamos, ¿no? Señalando lo que prueba, lo que se van a demostrar y lógicamente por eso es que algunos establecen que en el caso del alegato de apertura es como una especie de una promesa que en todo caso se va a disertar, ¿no? Es como un aspecto de una promesa inicial que se tiene que tener en cuenta con el objetivo, naturalmente, de generar un convencimiento a cada una de las partes dentro del marco del proceso. ¿Ya? Muy bien. Siguiente diapositiva. También nos suelen dar una serie de recomendaciones. Muy bien, es la primera oportunidad de presentar la defensa, de reconocer su teoría. Nos dice una primera posición que no debemos argumentar porque el alegato de apertura en realidad no es argumentativo. Yo no voy a realizar una argumentación, porque la argumentación, en realidad, doctores, es parte del alegato de clausura. La argumentación no es parte del alegato de apertura, es parte del alegato de clausura. Es el momento del alegato de apertura, no es para emitir, obviamente, conclusiones. Las conclusiones los emitimos en el alegato de clausura, ¿no? Si yo empiezo a argumentar mi alegato de apertura, entonces naturalmente podría ser sometido a una objeción o que el mismo juez en ese momento realice, por ejemplo, doctores, una observación. En el punto número B me dice solo prometer lo que se va a cumplir. Bueno, porque algunos naturalmente sostienen que el alegato de apertura es una especie de formular una promesa y solo se tiene que cumplir si yo prometo algo que en el desarrollo del juicio oral voy a poder naturalmente ver, establecer, ¿no? Entonces, muchas veces si yo intento sorprender, por ejemplo, al juez, para sorprender al juez le digo esto, lo aquello, lo otro, y le voy dando una serie de informaciones que en realidad yo no tengo como medios probatorios, entonces lo que yo voy a generando es una falsa expectativa al juez. Porque si yo le digo, señor juez, vamos a demostrar la existencia, por ejemplo, de un pacto colusorio, ¿no? O vamos a encontrar una defraudación patrimonial que se ha llevado a cabo en un proceso de licitación y yo, doctores, no tengo lo que viene a ser, por ejemplo, se me ocurre aquí una pericia patrimonial, entonces cuando eso sucede, vamos a tener, doctores, un problema, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el problema naturalmente va a ser el siguiente. El problema que vamos a tener, doctores, en ese caso en concreto que yo les señalo, es que si yo no le presento mi pericia contable de parte o mi pericia contable como representante del Ministerio Público, pierdo credibilidad, ¿ya? C, no emitir opiniones personales. Y ese es algo que naturalmente hay que precisar. No es que el fiscal tenga algo contra nosotros, ¿cierto? O no es que nosotros tengamos algo contra el fiscal, sino que se entiende que cada una de las partes naturalmente cumple su rol.
Usted cumple su rol como abogado defensor particular o usted cumple su rol como, por ejemplo, parte del Ministerio Público. Cada uno de ellos tiene su propia posición sobre los hechos. Cada uno de ellos tiene su propia posición sobre los acontecimientos, ¿ya? Por eso es que no debería tratarse de algo personal en el desarrollo de las audiencias, no personalizar el conflicto. Luego me dice que yo puedo hacer ayuda de materiales audiovisuales. ¿Qué significa la ayuda de un material audiovisual? Para empezar, algunos sostienen que la brevedad es el manjar de los jueces. Cuando yo sea mucho más breve al momento de mi exposición, mi disertación, es mejor porque el juez capta esa brevedad y lo entiende más. Pero hay que ver que no siempre vamos a tener una brevedad porque ¿qué sucede si yo llevo un caso de organización criminal? Si llevo un caso de lavado de activos, de organizaciones delictivas que se dedican, por ejemplo, a los temas de corrupción de funcionarios. Cuando esto se evidencia, deja de ser un caso simple como podría ser hurto, robo, tocamientos individuos, actos contra el pudor, para dar pase a aquellos delitos cuya estructura es mucho más compleja. Entonces, pedirme en un caso de esta naturaleza, con estructuras complejas, ser breve, es muy complicado. Yo no puedo lanzar una brevedad como tal. Como yo no voy a lanzar una brevedad como tal, necesito de la ayuda o el aporte de lo que van a venir a ser materiales audiovisuales. ¿Ya? Más complejo, mayor la ayuda de un material audiovisual, ¿correcto? Bueno, aquí ustedes advierten una estructura del alegato de apertura. Como verán, inicia desde la introducción, la presentación de los hechos, la presentación de los fundamentos jurídicos, la presentación de la prueba y la conclusión que para muchos es considerado como el remate. Y finalmente, en el caso de la introducción, siempre se analiza el contexto de la frase inicial de impacto. Entonces, reitero, no es la estructura del alegato de apertura, la introducción, la presentación de los hechos, la presentación de los fundamentos jurídicos, la presentación de la prueba y la conclusión, que en este caso viene a ser el remate. Cuando hablamos de la introducción y sobre ello señalamos la frase, es como el título que yo pongo a mi caso. Ahora, muchos me dicen, es obligatorio que yo tenga una frase en mi alegato de apertura, y que la verdad es recomendable, a pesar que no es, digamos, una regla obligatoria que usted tenga una frase, pero sí te reitero que sí es recomendable que mi alegato de apertura de autores tenga una frase. Hoy le voy a comentar una frase y le voy a comentar un hecho y ustedes me van a decir si este hecho en la cual está presente una señorita tendría o no tendría un aspecto de reproche o responsabilidad de carácter penal. Les voy a comentar a ustedes y finalmente me van a señalar. Les comento, mira, ¿cuál es este acontecimiento que se habría dado? El acontecimiento fundamentalmente, doctores, es lo siguiente. Un supuesto narcotraficante o un narcotraficante porque finalmente lo sentenciaron. Pero ¿qué es lo que había pasado primigeniamente? Una señorita en una fiesta había conocido a un ciudadano colombiano. En poco tiempo empezaron a hablar, me parece que ese mismo día le llevó a su departamento, etcétera. La cuestión es que ella era su pareja, ¿no? En una sola noche. Y a los 3 días, esta señorita estaba conviviendo en el departamento del ciudadano colombiano, en 3 días nada más. De acuerdo a la manifestación de la señorita, el ciudadano colombiano le había dicho que es un próspero empresario. O sea, tenía, es cierto, tenía grandes ingresos económicos, pero que eso se devenía a que era un próspero empresario. Entonces la señorita confió, según lo que sostienen, en él, y lo que resulta es que después de 2 semanas de convivencia, los efectivos policiales, juntamente con el fiscal,
hacen un operativo, porque lo que tenían ya era videovigilancia externa, y van al domicilio y detienen no solamente al ciudadano colombiano, sino que detienen también, doctores, a la señorita. No solamente la detención fue al ciudadano colombiano, sino que la detención fue también, doctores, a la señorita. Entonces la pregunta ahí es a ustedes. ¿La señorita habrá cometido algún tipo de delito? Pregunta a los cerca de 300 participantes que se encuentran en la sesión de clase del día de hoy. ¿Habrá cometido? ¿Cometió o no cometió un delito? Ya la gran mayoría, ¿no? De ustedes me dicen no cometió un delito. Los trescientos participantes de la sesión de clase me dicen no cometió delito alguno. ¿Por qué no cometió el delito? Porque bueno, no sé, hay que decirle, posiblemente haya sido imprudente, haya sido muy confiada en una sola noche, como sea el ciudadano colombiano, vivir en 2 semanas y luego resulta que empresario no era, sino era un gran narcotraficante, ¿correcto? No lo imputa como autor naturalmente de un hecho delictivo, de hecho criminal, no es autor. Y si usted es el abogado, yo te pregunto, ¿qué frase pondrías a este acontecimiento que yo señalo como frase de impacto? ¿Cuál sería su frase inicial o la frase de impacto que usted pondría en su alegato de apertura? A ver, vamos a darle un poquito de tiempo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la frase de impacto que usted pondría? Tendría que poner una frase de impacto. ¿Cuál sería su frase de impacto? A ver. Inocencia presunta, ¿no? Pero, ¿cómo inocencia presunta? La tesis del fiscal fue, el amor es ciego, dice, diga, podría ser, ¿no? Enamorarse no es delito, claro, o sea, lo que entendemos es que la señorita se había enamorado de su ciudadano colombiano y entender, bueno, digamos que se ha enamorado, ¿no? Y en poco tiempo convive prácticamente a los 3 días y resultaba que no era un próspero empresario, sino que era un narcotraficante. Entonces, claro, enamorarse no es un delito, poner una frase como usted señala me parece interesante, ¿no? Eh, durmiendo con el enemigo. Podría ser muy bien, como señala César, es algo bastante interesante porque en realidad estaba durmiendo con un narcotraficante, ¿no? Jorge me dice inocente amor. Enamorarse de una persona no te hace cómplice, muy bien. Esclarecimiento de la inocencia. Bueno, el punto está que el abogado de aquel entonces lo que puso como frase inicial y lo que consideraba como frase de impacto, doctores, era la siguiente. Vos sos víctima del amor y no autora de un delito. Ni autora ni cómplice de un delito. Entonces, eso era su frase, ¿no? Víctima del amor, pero no partícipe ni autora de un delito. Porque lógicamente la tesis que iba a llevar es que su defendida lo que había hecho es enamorarse y había sido tal vez pecar de ingenua y demás y confiar en lo que le había dicho esta persona que era un empresario. ¿Cuál viene a ser, doctores, el momento, ¿no? Que yo debo tener en cuenta para la presentación de algún tipo de medio probatorio? Que como les digo, guarda mucha relación también respecto al momento procesal oportuno de la presentación de algún medio probatorio, ¿no? Ok, en etapa intermedia, correcto, pero ¿cuáles son esos momentos procesales oportunos que yo debo tener en cuenta? Ya. Por ejemplo, me dice ante la instancia de juicio oral, antes de la instancia de juicio oral, al momento de resolver el requerimiento acusatorio, al contestar la acusación,
la acusación es trasladada. Acá vamos a ver que en el caso de la solicitud de nueva prueba, existen naturalmente, doctores, momentos procesales oportunos para la presentación de un nuevo medio probatorio. Entonces, existe un primer momento que naturalmente viene a ser la etapa intermedia. En la etapa intermedia, el fiscal formula un requerimiento de acusación y en ese requerimiento de acusación que debe contener las premisas fácticas, jurídicas y probatorias como tal, también en el requerimiento acusatorio, lógicamente van los medios probatorios, se corre traslado a los sujetos procesales para que estos en el plazo de 10 días puedan presentar sus medios probatorios también. O sea, no es solamente que van a hacer una observación al requerimiento acusatorio, sino que van a presentar también sus medios probatorios como tal. Ahora yo le pregunto a la clase, ustedes son 302 personas que están conectadas en la clase del día de hoy. Entonces yo te pregunto lo siguiente. Hay un plazo de 10 días y se habla de la preclusión de los medios probatorios. La pregunta sería, después de los 10 días, yo podría tener oportunidad en etapa intermedia para poder presentar algún medio probatorio. En etapa intermedia, doctores, ¿podría presentar algún medio probatorio en etapa intermedia? Después de los 10 días, ¿sí o no? En etapa intermedia, obviamente, muy bien, como lo dice Abel, ¿no? Como lo dice en este caso el doctor Oscar, la doctora Elba, el doctor Jorge, la doctora Isaura, el doctor Alex, lógicamente ya no van a poder presentar más medios probatorios en este estadio. Entonces, si ya no van a poder presentar más medios probatorios en este estadio, ¿cuándo sí podrían presentarlo? Muy bien, como dice la doctora Mercedes. Ahora podrían presentar su medio probatorio, pero cuando llegamos a nivel del juicio oral. Y lo van a presentar cuando nosotros hablamos de lo que es la famosa prueba nueva, la presentación de prueba nueva. En el caso de la prueba nueva como tal, doctores, vamos a ver dos párrafos. Prueba nueva, dos párrafos. Primero, ojo, yo le decía que el momento procesal oportuno de la presentación de los medios probatorios es en etapa intermedia, cuando se presenta el requerimiento acusatorio, pero a nivel del juicio oral también podemos tener, doctores, la presentación de prueba nueva. Aquí va a ser lo siguiente, ¿no? Primero me dice el Código Procesal Penal, culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios probatorios, ¿correcto? Pueden ofrecer nuevos medios probatorios que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de doctores de control de acusación. Sí, tal cual me dice, ¿no? Aquellos que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia doctores de control de acusación. ¿Ya? Ahí pueden presentar sus medios probatorios con posterioridad a la audiencia doctores de lo que viene a ser, bueno, en este caso en concreto, la audiencia de control de acusación. ¿Correcto? Luego de ello, el tema está que yo tendría que tener en cuenta lo que les comento, ¿no? La posterioridad de la audiencia de control de acusación para la presentación de un nuevo medio probatorio. Lo siguiente es cuando me establece la excepcionalidad del medio probatorio, doctores, que se va a presentar. Si en algún momento, si en un primer momento, un abogado o un fiscal ha presentado un medio probatorio, tendría que sustentar objetivamente la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Si por alguna razón no ha logrado sustentar adecuadamente los factores de pertinencia, conducencia y utilidad, obviamente no han sido admitidos a nivel del juicio oral. Pero no te preocupes, porque de acuerdo a lo que acá nos establece, en el juicio oral, usted sí tendría la oportunidad de presentar su medio probatorio, pero de manera excepcional, ¿ya? La misma excepcionalidad, doctores, va a radicar cuando, por ejemplo, muchos abogados, ahora, mira, yo le pregunto, ¿no siempre asumimos nuestra audiencia o las audiencias
de esta investigación preparatoria, ¿verdad? A veces las audiencias, por ejemplo, yo les comento a muchos de ustedes o les pregunto, ¿no? Muchos de ustedes que se dedican al litigio, ¿a partir de qué estadio, doctores, es donde han podido tener conocimiento recién de un caso como abogados litigantes particulares, por ejemplo? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿A partir de qué momento a veces les han llamado? ¿O siempre les llamaban doctores desde investigación preparatoria, etapa intermedio, juicio oral? No, ¿verdad? A veces los empiezan a llamar a partir de, ya la doctora Mercedes me dice, por ejemplo, a partir de juicio la han empezado a llamar. Y a lo demás, ¿a partir de qué estadio? Porque lo ideal sería estar en investigación preparatoria, en etapa intermedia y en juicio oral, ¿verdad? Bueno, Elma juicio, Oscar juicio. Claro, la gran mayoría te empiezan a consultar cuando está en juicio. Entonces, bueno, acá el doctor William me dice a nivel de formalización. Eh, el doctor Salazar me dice generalmente en etapa intermedia, ¿no? Achín me dice en diligencias preliminares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que suele suceder aquí? Lo que naturalmente sucede es que no siempre nos empiezan a llamar cuando el caso está a nivel de primera fase, sino que en muchos de los casos recién te empiezan a llamar cuando te encuentras a nivel de la etapa de juzgamiento, es decir, a nivel de juicio oral. Recién te empiezan a llamar. Entonces, naturalmente, usted no tiene la culpa que el anterior abogado haya dejado en indefensión a tu patrocinado. Entonces, tú tienes que asumir los pasivos del anterior abogado. Por eso es que eso también sería considerado como una excepcionalidad para poder presentar tus medios probatorios. Lo que finalmente se resuelve, lo que se resuelve, doctor, es ya esto es una resolución por parte del juzgado a la cual no puede recurrir. ¿Qué significa esto? Significa naturalmente que lo que se resuelve no es recurrible, doctores. No es recurrible lo que se resuelve. Ahí queda, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la actuación probatoria como tal. La actuación probatoria como tal. Bueno, la actuación probatoria como tal se ve de la siguiente manera. De hecho, el artículo 435 del Código Procesal Penal me habla cuál va a ser el orden de la actuación probatoria. Y vamos a tener, como ustedes muy bien visualizan en esta diapositiva, el examen del acusado, la actuación de los medios de prueba admitidos y la oralización de los medios probatorios. ¿Ya? Eso respecto a la actuación probatoria, artículo 375 del Código Procesal Penal, el examen del acusado, la actuación de los medios de prueba admitidos y la oralización de los medios de prueba. Yo les pregunto porque lo que acá vemos en base a lo que establece el artículo 376 del Código Procesal Penal está referido a la declaración del acusado. Yo les voy a preguntar, ¿el acusado se encontrará obligado a declarar, sí o no, doctores? ¿El acusado se encuentra obligado a rendir su manifestación o no, doctores? A ver, ajá, el acusado se encuentra obligado a declarar. Y vamos a ver, vamos a leer su comentario. Siempre se le pide a usted, doctores, mucha participación en clase. Muy bien, vamos a ver. Ah, claro. Muy bien. Claro, muy bien la doctora Isaura, es facultativo. Yomar me dice no, Luz me dice no también, Miguel me dice no, no, Ada me dice no, Mercedes me dice no. El doctor Zapata, según el artículo 75 del nuevo Código Procesal Penal, me dice no. Entonces, naturalmente, doctores, llegamos a la conclusión de que el acusado, ¿no? No se encuentra en la obligación de rendir manifestación, no se encuentra en la obligación de tener que declarar. Si desea, declara, o si no desea, no declara. Ahora, el punto está, algo que yo en su momento no entendía el por qué, era de que si el acusado decide no declarar, entonces se dice que se tendrá que hacer lectura de sus declaraciones previas.
Ahora, yo les pido su comentario, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que hacer lectura de las declaraciones previas si el acusado no quiere rendir manifestación? Porque finalmente lo que va a decir en juicio oral es lo que tiene validez, es lo que resulta siendo importante. Entonces uno no entendería del por qué tenemos que hacer lectura de sus declaraciones previas, si es en juicio oral que lo que va a manifestar es lo que tiene validez, ¿no? Pero bueno, lo que suelen hacer ellos. Ahora, la contrapartida de la misma sería que el acusado diga, yo voy a declarar. ¿No? Ah, bueno, primero volvíamos al anterior, porque lo anterior sí me decía que si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le admitirá que aunque no declare el juicio, en realidad, doctores, va a continuar, ¿no? Continúa. Una pregunta sencilla. ¿El acusado es órgano de prueba o no? Vamos, doctores. ¿El acusado es órgano de prueba? Ah, a ver, el doctor Roca me dijo, sí, sí es o no es órgano de prueba el acusado. No, no, sí, me dicen, no, es un medio de defensa. No, bueno, lo que se establece en sí, doctores, es que el acusado no sería órgano de prueba. Los órganos de prueba son los testigos, ¿no? Son los peritos, son las documentales que se va a presentar, pero propiamente el acusado no vendría a ser, doctores, un órgano de prueba. Ya, bueno, partiendo de ello, si el acusado dice no voy a rendirme en manifestación, no voy a declarar, el juez le advirtiera que aunque no declare, el juicio va a continuar y que se van a leer sus declaraciones prestadas a nivel de diligencias preliminares. Obviamente, si no ha rendido su manifestación en diligencias preliminares, no va a declarar, no va a hacer declaración alguna, ¿ya? La contrapartida podría ser si el acusado dice, yo sí voy a rendir manifestación, yo voy a declarar. Si el acusado decide, doctores, declarar, entonces va a existir reglas para su declaración. ¿Y cuáles serán esas reglas para que va a declarar? Vemos lo siguiente, ¿no? Primero, es que cuando el acusado dice yo voy a declarar, lo que tendrá que hacer es, porque muchas veces el acusado quiere ser escuchado, quiere que escuchen al acusado, entonces el acusado tiene la oportunidad para aportar libre y oralmente lo que son relatos, aclaraciones y explicaciones sobre el caso. Es decir, es su momento para que explique qué sucedió, qué aconteció, cómo se dio, de qué manera, de qué forma, etcétera. Llega el momento, estimados participantes, de que el acusado brinde su manifestación, diga lo que cuanto quiera, ¿no? Una vez que el acusado tenga esa oportunidad de poder expresar cuanto quiera, el interrogatorio tiene una finalidad, ¿no? El interrogatorio se orienta a aclarar las circunstancias del caso, elemento necesario para la medición de la pena y la reparación civil. Y luego, cuando uno establece las formas de pregunta que se tienen que llevar a cabo, me dice pues que el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formule sean directas, claras, pertinentes y útiles, ¿no? Ok. Y no son admitibles preguntas repetitivas sobre las cuales el acusado ya hubiera declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes o las que contengan, por ejemplo, respuestas sugeridas, ¿no? Que viene a ser pues una naturaleza interesante también. En el caso de que quien formule las preguntas, doctores, formule este tipo de interrogantes, ¿no? O sea, que las preguntas finalmente que van a desarrollar no sean preguntas pertinentes, no sean preguntas conducentes, no sean preguntas útiles. La gran pregunta aquí es qué herramienta finalmente se podría utilizar. O sea, cuando se tiene este tipo de interrogantes o preguntas, qué tipo de herramienta a nivel de la litigación oral, por ejemplo, podríamos utilizar.
y vamos a ver que en ese caso en concreto, lo que se podría utilizar, doctores, es básicamente lo que son las famosas objeciones. Objeción por pregunta impertinente, objeción por pregunta insuficiente, objeción por pregunta, digamos, compuesta. Entonces, vamos en ese caso en concreto señalando las herramientas propiamente de las objeciones por las preguntas que se están teniendo a bien de desarrollar, porque se entiende que dichas preguntas también tienen que tener una propia naturaleza, ya de que no se tenga que preguntar por preguntar, ¿ok? Muy bien, claro. Objeciones. La herramienta que se utiliza es en el caso de las objeciones. Dicho esto, ahora pasamos al examen de testigos y peritos. Eh, Acá existe porque, claro, ya en el juicio oral vamos a advertir también, doctores, algo bastante interesante que guarda mucha relación en lo que finalmente vamos a plantear, ¿ya? Primero, podemos plantear básicamente la narración que se pretende hacer. Podría ser una narración de características cronológicas o una narración temática. Si yo hablo de una narración de naturaleza cronológica, yo tendría que empezar señalando cómo es que se ha ido suscitando algún acontecimiento tiempo por tiempo, tiempo por tiempo. Esto ha sucedido, esto también, lo aquello, lo otro y lo demás. Entonces la narración es de una naturaleza cronológica. Por ejemplo, si es un testigo, que estuvo presente cuando se desarrolló un proceso de licitación o proceso de contratación. Por supuesto que sí, en ese caso en concreto, la narración seguramente que se va a presentar es una narración de un contexto de doctores cronológico, ¿ya? La narración es de naturaleza cronológica, bueno, en ese caso en concreto. Y temático es cuando el testigo solamente estuvo en un acontecimiento y nada más. Entonces tengo narración de naturaleza cronológica o una narración de naturaleza temática, ¿ya? Luego hay que revisar la pauta de nuestra teoría del caso. Ustedes saben que el Ministerio Público puede llevar solo una teoría del caso. Si llega a juicio oral, entonces la teoría del caso que va a llevar es una teoría del caso, doctores, demostrativa. Esa es la teoría del caso que se va a presentar, teoría del caso demostrativa. ¿Correcto? Ujú. La teoría del caso, doctores, que se va a presentar es una teoría del caso demostrativa. Pero la defensa podría presentar hasta tres teorías del caso. Uno, que bien podría ser una tesis demostrativa, una tesis de refutación, o por último, presentando una tesis a través de la cual se busca introducir lo que es una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo. Entonces, cuando va a llegar el momento de examinar a los testigos, tendremos que advertir qué tesis finalmente se va a tener que presentar. Lógicamente, el representante del Ministerio Público, la única tesis que tiene que presentar es una tesis demostrativa, nada más, ¿correcto? La defensa puede presentar una tesis demostrativa, una tesis de refutación o una tesis a través de la cual se busque introducir duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo. ¿Correcto? Luego, revisar el orden de los exámenes directos, revisar la estructura interna de cada uno de los testimonios, conversar por separado con cada testigo sobre la relevancia de su testimonio y realizar un ensayo informal con cada uno de los testigos. Ahora, yo les voy a comentar en ese caso en concreto, porque si yo voy estableciendo la preparación de un testigo, algunos establecen que lo que yo a continuación les voy a señalar sería una forma adecuada de presentar, por ejemplo, un testigo, o mejor dicho, de preparar a un testigo. ¿Y cuál sería? Pues la siguiente, miren, ¿ah? Y estoy haciendo referencia, básicamente, doctores, a las situaciones o parámetros
de preparación propiamente a un testigo. O sea, cómo es que vamos preparando o en qué medida o de qué manera se va dando, doctores, básicamente la preparación de un testigo. Entonces yo le voy a comentar lo siguiente. Algunos consideran que la preparación sería de la siguiente manera. Le dicen, por ejemplo, lo siguiente. A ver, eh, y estamos hablando, ¿no? De la siguiente manera. Entonces, la preparación, por ejemplo, sería, digamos, básicamente de la siguiente manera, ¿no? Y le dicen, pues, lo siguiente. El testigo le dice, señor abogado, ¿usted me va a preparar? Le dice, sí, no te preocupes, yo te voy a preparar. ¿Cómo me va a preparar? No te preocupes. Vienes este día miércoles y yo te voy a dar un folleto, una hoja donde encontramos toda una serie de preguntas, un total de 30 preguntas que yo te voy a formular. Entonces, usted viene con su folleto nada más y ahí usted va a poder advertir la cantidad de 30 preguntas que yo te voy a formular. Y por si fuera poco, cada una de estas 30 preguntas tiene su respuesta, tiene lo que va a usted decir. Entonces, usted sencillamente no se preocupe. La audiencia es el día lunes y lo único que usted tiene que hacer es, lógicamente, memorizarse las respuestas. Entonces, yo les pregunto, ¿sería una forma ideal para preparar al testigo? Yo decirle sobre qué te voy a preguntar y el testigo sepa qué va a responder. A ver, les digo, sería una forma adecuada o no de presentación, doctores, de preparación, mejor dicho. ¿Sería una forma adecuada, doctores, de preparación, sí o no? A ver, vamos a ver sus respuestas aquí. No, 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 sería falso. Claro. Lo que pasa es que también se le hace ese tipo de preguntas y yo les digo, ¿no? Estas son las preguntas que te voy a formular y estas son las respuestas que usted va a señalar. Entonces consideramos que sería bastante robotizado la respuesta que se va a dar. Es como decirte, apréndate. Ahora, lo peor que puede pasar cuando alguien te dice, apréndate esto, es que luego de eso te olvides un párrafo y si te olvidaste el párrafo, prácticamente perdiste todo, ¿no? Entonces uno tendría que ser muy cuidadoso, tendría que ser muy cuidadoso porque naturalmente yo te lanzo una pregunta y lo que tendríamos que buscar es que de manera espontánea el testigo me dé una respuesta. O sea, eso tendría que ser interesante, la espontaneidad en el caso de la respuesta, ¿ya? Muy bien, sigamos, doctores. Eh, Revisar la estructura interna de cada uno de los testimonios, conversar con separado con cada uno de los testigos sobre la relevancia de tu testimonio, realizar un ensayo informal con cada uno de los testigos, ¿ya? ¿Cómo vamos a tener en cuenta la estructura del examen de testigos? Primero, el juramento o promesa del testigo, saludar al testigo, preguntas introductorias. Y que ingresa aquí, naturalmente, doctores, también un punto interesante que ingresa a través de la fase de eh, acreditación del testigo. Es decir, se tienen que lanzar ciertas preguntas a través de la cual acreditamos al testigo, señalando, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de interés en el proceso. Es una forma de acreditación, que no ha recibido algún tipo de beneficio para que dé su manifestación, ¿no? No tiene ningún tipo de interés en el proceso más que dar su manifestación. Entonces, lógicamente, estas van a ser consideradas como preguntas introductorias. Lo otro, bueno, y a la par las preguntas de legitimación del testigo. Luego tenemos preguntas que permitan al tribunal conocer una descripción del contexto y de la escena, para que finalmente se pueda formular preguntas que permitan al testigo describir las acciones
y los hechos, lo que están en estricta consonancia, naturalmente, doctores, con lo que va a venir a ser nuestra teoría del caso. ¿Ya? Esa es una estructura inicial que vamos a tener. ¿Ya? Bueno, antes de pasar a los tipos de pregunta, vamos a invitar pues aquí a los participantes si están o no en la sesión de clase del día de hoy. Para ello vamos a invitar a los participantes a que tengan a bien, doctores, de encender su cámara. A ver, vamos, doctores, los participantes que están presentes aquí, enciendan su cámara, porque mira, estamos llegando cerca de hora y media de la sesión de clase del día de hoy, correcto, y después de encender su cámara, vamos a ver a quienes tienen algún tipo de pregunta, también tienen naturalmente la opción de manito arriba y de esta manera puedan formular su pregunta que ustedes consideren necesarios también, estimados participantes, ¿ya? Entonces, muy bien, a quienes han encendido su cámara y vamos a pasar pues un momento a algunas preguntas que ustedes puedan formular, ¿ya? A ver, un minuto para que puedan levantar su manito toda la persona que quieran formular en esta sesión de clase algún tipo de pregunta y que gustosamente nosotros vamos a responder las inquietudes que ustedes tengan, ¿ya? A ver, un minuto, doctores. Ya, ok, Doctor, ¿me escucha? sí. A ver, Doctor, un quería momento. preguntarle, Sí, por favor. lo logro escuchar, doctora, adelante. Ya, quería preguntarle, porque yo cada vez que pido, por decir, pruebas de oficio o nuevas pruebas, lo hago con un escrito. ¿Estoy en lo correcto o solamente se oraliza? No, ya no se presenta este escrito. Oralizado. Usted lo que Ya tiene que no, hacer de manera oralizada. ya no necesito ya presentar el No, escrito, entonces, doctor. ya, pero hay algo, cuando usted lo presenta de forma escrita, ¿qué le dice el juez? Porque también lo puede O hacer. sea, no, o sea, yo mayormente lo presento de manera escrita, por decir, si sé que ya se viene la siguiente etapa, una etapa antes lo presento y el doctor, o sea, el juez dice, ¿hay algún documento para leer? Dice, sí, ya, y ahí yo oralizo. Bueno, primero lo lee y después lo... Es opcional, por eso lo que decía es que le dice el juez, porque mi pregunta era por el lado, si el juez le dice, por ejemplo, doctora, no era necesario que usted me presente un escrito, lo puedo hacer de manera oral. Lo que pasa es que es facultativo, pues, porque si en el siguiente estadio de la audiencia usted hace uso de la palabra, y va a depender, ¿no? Porque si es a través de prueba nueva, usted puede presentar los medios probatorios en ese mismo momento, correrlas de conocimiento del juez para que el juez lo ponga de conocimiento seguramente de las partes, para que usted pueda introducirlo. Esa es la primera Doctor, vía, ¿no? Lo otro es que usted lo puede presentar por escrito, tampoco existe ningún tipo de problema. La prueba de oficio ya tiene otra naturaleza ya. Sí. doctora, es que las nuevas pruebas, por decir, las presento de manera, por ejemplo, copia certificada, la original, ¿no? Pero ahí si yo la voy a presentar oralizado, ya no voy a tener eso de presentarlo, de manera, No, a ahí ver, no hay que ahí no hay que confundir, pues. a ver, doctor, por favor. Una cosa que yo te presenta, que te presento un escrito diciéndote, estos son mis medios probatorios, señor juez, que yo voy a presentar en juicio oral, y está todo escrito. Otra cosa es Claro, que yo hago uso de la palabra y digo, sin necesidad de haber presentado ningún tipo de escrito, sino que en ese momento digo, son estos documentos que yo tengo. Yo lo voy a realizar, pero en ese momento yo presento los documentos. Digo, señor juez, mira, lo que tengo es un documento, tengo un memorándum, tengo un oficio, tengo una orden de servicio, etcétera, que te lo estoy presentando en estos momentos, ¿no? No hay ningún problema. O sea, cualquiera de los dos, claro. Algunos dicen, bueno, en todo caso, lo puedes hacer de esa manera, o lo otro, no, bueno,
para que el juez tenga conocimiento y mejor, no es que lo va a valorar, porque finalmente todo va a ser en base a la oralización que usted va a presentar, pero lo puede presentar por escrito, tampoco habría mayor inconveniente. Lo que sí va a ser importante es establecer que en todo caso la fundamentación se va a tener que hacer de manera oral. ¿Sí? Ok. A ver, el doctor Diego, lo escucho al doctor Diego. Doctor, buenas noches. Disculpe, estaba con otro usuario. Ah, ok, adelante, doctora. Sí, mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, en un proceso de falsedad ideológica, vamos a suponer que la fiscalía se olvidó de presentar las partidas de nacimiento que acreditarían obviamente el delito de falsedad, la no inscripción de demás herederos en la sucesión. Si Fiscalía se olvida en postularlo en su requerimiento acusatorio, los actores civiles tampoco lo postulan, ¿el juez podría pedirlo de oficio? No, no, a menos que del debate mío, o sea, ahí hablamos de la prueba de oficio, ¿no? La prueba de oficio es excepcional. La prueba de oficio se caracteriza por ser excepcional. Entonces, si en este caso del delito de falsedad ideológica, el caso llegó a juicio oral y el juez puede hacer algunas preguntas aclaratorias, eso lo sabemos, pero no es que va a tomar el timón de quién es el encargado de formular las preguntas, ¿no? Sino es quien, lógicamente, solo va a realizar aquellas preguntas que son consideradas como preguntas aclaratorias y nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Si más bien la fiscalía no ha presentado, pero sabe que lo puede presentar por nueva prueba o sabe que puede generar un debate a través de esta pregunta, la otra pregunta y demás, y que del decurso de ese debate, tanto la fiscalía pueda presentar una prueba de oficio o que el juez diga, bueno, hacemos una prueba de oficio. Si nació de la actividad probatoria, sí se puede. Si no nació de la actividad probatoria, el juez no podría presentar una prueba de oficio. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Amparito, a la doctora Amparito, adelante. Gracias, doctor. Pero bueno, yo entendí que se tenía que hacer las preguntas a los testigos. O sea, ¿de qué manera? Porque yo en realidad, para mí está bastante clara la clase, no tengo preguntas al respecto. Pero cuando usted dijo que íbamos a hacer preguntas, entendí que las preguntas eran al testigo. La pregunta es al Entonces, testigo. ok, entonces, bueno, una de mis preguntas, si fuera una pregunta abierta, podría decirle qué ocurrió esa noche, qué observó usted en ese lugar. Y si fueran preguntas cerradas, podría decirle si, por ejemplo, usted llegó a las 9 de la noche, el acusado estaba presente cuando usted llegó. Bueno, ese tipo de preguntas, doctor. Bueno, todavía no estamos en los tipos de preguntas, lo que yo estaba hablando un poco de la preparación del testigo, Ya. ¿no? Claro, en eso nos hemos quedado, en Bueno, la preparación del preparación del testigo. testigo ya había contestado en el chat. Gracias. Ujú. Sí, 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 ahorita vamos a pasar al tipo de preguntas. El listo, doctor gracias. Oscar, muchas gracias, doctora. El doctor Oscar Sánchez. Sí, doctor, muy buenas noches. Mi duda y mi pregunta es esta, señor doctor. Durante el juicio oral, en la etapa de examinar o el examen de los testigos o peritos, la juez puede, intervenir haciendo su objeción correspondiente. Esa es una pregunta interesante. Y sí, el juez, no se olviden que es el encargado de dirigir la audiencia, ¿no? Y previamente a ello, lógicamente, dar las indicaciones a los sujetos procesales, la fiscalía, el abogado defensor, para que conozcan y manejen las técnicas de litigación oral. Entonces, si de repente advierte algún tipo de pregunta sugestiva el juez, ¿no? Luego advierte una pregunta impertinente y demás, entonces ahí habría el juez que hacer una observación y el juez cuando realiza una observación podría utilizar el término objeción, señor Wauta, esta es una pregunta impertinente.
usted haciendo una pregunta compuesta. Ahora, hay que tener mucho cuidado ahí en la siguiente situación, ¿no? El fiscal es el llamado en tener que hacer objeción. El fiscal es el que tendría que hacer Por objeción, pregunta supuesto, supletiva. por Pero ¿qué supuesto pasa que si el sí. fiscal no lo hace? ¿No? Y la otra parte realiza solo ese tipo de preguntas. En realidad, el que tendría que hacerle un llamado de atención sería el fiscal, porque el fiscal, al parecer, no conoce las técnicas de litigación oral para realizar preguntas. Entonces, en ese caso, el juez no podría suplir la labor del fiscal. Eso es verdad. Pero si de repente, por ejemplo, el fiscal sí interviene haciendo objeciones y el abogado sigue haciendo preguntas impertinentes, superfluas, ambiguas, entonces el juez puede intervenir diciendo, señor abogado, objeción, usted ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, formule su pregunta, por favor, otra. O sea, sí, pero no es que va a cumplir o va a suplantar el rol del fiscal. Podría ser Pero, una, dos, ¿no? pero Pero doctor, no va a disculpe. ser todo. Pero Sí. doctor, discúlpeme, pero si ahí el juez recién está escuchando o está recién llegando a conocer los hechos a través de los testigos, falta todavía los documentales, estamos en órganos de prueba, pero faltan todavía documentales, ¿cómo podría? Claro, justamente tiene razón, doctor, le doy la razón, que el rol de hacer objeciones por el Ministerio Público, pero en este caso, el juez, casi todos en una actuación de juicio oral, casi a todos los peritos que en litiga, pues no es un abogado particular de la ciudad de Huaraz Ancash, no he tenido pues, ese caso. Entonces, en este caso, el juez, en todas las intervenciones interrogatorias que he realizado los peritos y órganos de prueba, en otras palabras, realizaba objeción, en otras palabras, el fiscal brillaba por la ausencia, en otras palabras, solamente paraba, no Pero, decía ni una sola palabra. claro, pero ahí habría que ver, ¿no? Porque mira, este, ¿qué me está objetando? O sea, yo, por ejemplo, porque claro, y hay que ver también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tendría que saber qué pregunta formulo, y si el juez me objeta, te lo pongo el caso, ¿no? Porque si yo le hago, por ejemplo, una pregunta sugestiva, ¿no? Porque estoy en contraexamen, y le digo, no es verdad que Juan tenía un cuchillo en la mano, o no es verdad que el gerente general de la empresa tal fue el que firmó el documento. Y me dice, objeción. Yo tengo que, ¿cuál es la objeción? Eh, Objeción porque no tenía que haber realizado esa pregunta. No, pero yo sé que mi pregunta es buena. Entonces, ahí sí me parece preocupante porque si por ser juez me objeta, porque para empezar no tendría que asumir el rol del fiscal, eso está mal, eso Por no puede ser supuesto. así. Pero si luego el mismo juez me empieza a objetar por objetar, y yo sé que me está objetando mal, entonces estamos ante un juez que al parecer estaría haciendo abuso del cargo que él tiene para que incluso objete las cosas sin saber, ¿no? Por eso es que yo también tendría que saber, ¿no? Y eso vamos a ver. Si yo le hago muy bien una pregunta cerrada, le hice muy bien una pregunta demostrativa, le hice muy bien una pregunta compuesta, digamos, ¿no? O sea, le hice muy Claro. buenas preguntas y yo veo que el juez me está objetando y me dice, no, pregunta redundante, pero, señor juez, ¿dónde está lo redundante, no? Y si el juez me dice, no, ya dije redundante, ya resolví, entonces ese juez se está extralimitando. Claro, Aparte de que, claro, justamente, ajá, doctor, mi pregunta era, señor perito, ¿qué instrumentos utilizó usted para llegar a las conclusiones de dentro de su pericia? Mi pregunta era eso, fue, y te objetó. objeción, me ¿Por qué? objetó, ¿Por qué? ¿Cuál era el tema porque de su el objeción? argumento del juez era que que el perito no está dable para ello porque su pregunta es ambigua. Doctora, por favor, hasta llegamos, llegar a quejarle a la juez. Eso no O es dar, ambigua, pues, porque claro, necesitamos justamente saber esa qué fue mi procedimiento pregunta. usted utilizó para revelar su pericia. Por Bueno, supuesto, claro. y es más, señor doctor, más aún, existiendo que apersonado, actor civil, ¿sabes qué es lo que hizo la juez? Invirtió el monto de 28,000 soles, que fue para dos supuestas agraviadas, la reparación civil, se hizo también pues el abuso de cargo, se lo puso a 84,000 soles. Claro, por ende, pues no, la defensa ha apelado en varios sentidos que ha venido.
Recién Claro. presentado mi apelación, ya elevó a la sala, falta la fecha nomás ya. Esa es mi duda, mi pregunta respecto a ello, doctor, con la experiencia que yo tenga, ¿me podría dar un alcance, no? Pues bueno, para poder pues objetar y hacer mi... Claro, hay un caso, un poco comentándoles, hace un tiempo de un contraexamen. ¿Qué es lo que pasó en el caso de este contraexamen, no? El abogado iba a contraexaminar y obviamente en un contraexamen, quien contraexamina apunta a que muchas de las preguntas que me va a resolver tengan que ser preguntas cerradas, ¿no? Preguntas cerradas, preguntas sugestivas. Es la regla del contraexamen y, bueno, como parte estratégica de una litigación oral, me permiten realizar este tipo de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El abogado le dijo, eh, señor funcionario, servidor, yo le voy a hacer una serie de preguntas, usted resuelva, usted responda sí o no. Entonces había una pregunta donde le decía, ¿usted tiene el cargo de gerente general? Sí. ¿Dentro de sus funciones estaba emitir resoluciones? Sí. ¿Usted tiene conocimiento de la resolución tal? Sí. ¿Usted firmó el documento el documento tal? Entonces, este gerente no quería responder y le decía, bueno, quiero explicar, y el abogado le decía, no, no, le estoy preguntando si usted firmó o no firmó. Y él decía, lo que pasa es que quiero decir lo siguiente. Le decía, no, mi pregunta es si firmó o no firmó, ¿no? Sencillo para eso, intervino el juez. Y el juez dijo, ay, el señor abogado, ¿qué se ha creído? O sea, no sea respetuoso porque queremos escuchar por qué, ¿no? Usted no lo está dejando. Entonces el abogado discutía con el juez porque le decía, estoy haciendo contraexamen, lo que quiero es que me responda sí o no. Y le decía, no, pero no que responda. Entonces hubo una discusión donde luego, al parecer, alguien habrá dicho, porque la audiencia era virtual, entonces el juez dijo, vamos a hacer un receso creo de 1 o 2 minutos, y después de receso, el juez dijo, bueno, vamos a permitir su forma en la que usted está haciendo pregunta, pero eso sí, no sea malcriado, señor abogado. Cuando yo estoy hablando, usted me escucha. O sea, vemos a un juez que desconoce la regla de la litigación. Porque en una litigación, si yo hago contraexamen, yo quiero que mi respuesta sea un sí o un no. Entonces, si yo le digo cuál es el procedimiento para arribar a la conclusión, bueno, podría en todo caso partir diciendo qué procedimiento usted elaboró. Entonces, tal procedimiento, ¿no? Entonces, luego, bueno, ¿y qué conclusión arribó? Quizás el juez quiera eso, ¿no? Pero hay veces cuando el juez mismo desconoce las propias reglas de la litigación oral, es un problema. Y hay jueces, para luego dar pase a los otros doctores, que dicen, bueno, y a ver, dime, ¿dónde es la que se define una litigación oral? Y los mismos jueces, no todos obviamente, van poniendo sus propias reglas para una técnica de litigación oral. Y eso no es, obviamente, del todo nada, ¿ya? Bueno, tengo al doctor Oscar Sánchez. Adelante, doctor Oscar Sánchez. A ver, el doctor Oscar Sánchez, no lo escucho. Ah, Ah, doctor, ahora. disculpe. Sí, he entendido, gracias doctor por el alcance Ah, correspondiente. Eso fue mi correcto. pregunta. Ahí ya, doctor, muchas gracias. El doctor Ya, Franco, gracias. el doctor Franco. Doctor, muy buena noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Mire, tengo una duda en lo que respecta a la actuación de los peritos, en este caso. Si en caso el perito fallece, ya entonces Mm, estaríamos habilitados a poder leer su informe pericial. Sin embargo, mi duda radica acá, doctor. El debido emplazamiento, cuando dice literal C del 383, se refiere justamente a que este debido emplazamiento se haya dado en etapa de preparatoria, preliminar, o justamente se da en una etapa intermedia, justamente cuando trasladan con la acusación y los medios de prueba. la pericia. Sí, No, respecto a la pericia, ¿cierto? en investigación preparatoria. El debido Eh, cua- emplazamiento. claro, el debido emplazamiento, ¿por qué yo tengo si a mí ya me dan el dictamen pericial? Entonces, con mi examen pericial, yo tendría que hacer el emplazamiento correspondiente a quién, a todas las partes, para que las partes puedan hacer observaciones a mi pericia y presentar su pericia de parte, ¿no? Ese es el momento en el cual se tendría que presentarlo objetivamente, estimados participantes.
Ahora, lo otro es que, claro, muere el perito, habría que leer su pericia, pero también hay casos donde quizás alguien podría asumir ante la muerte para poder oralizar. Claro, él no fue el autor de la pericia, ahí habría en el contraexamen una serie de problemas, pero finalmente, tal vez en base a su expertise o análisis o tiempo, él podría analizar o sustentar una pericia, ¿no? También es factible. Doctor, sin embargo, ya, bueno, me quedó claro eso del debido emplazamiento. Pero el tema acá, bueno, mi duda pasa más por el tema de que si en caso no se da ese supuesto, digamos, de que, bueno, el perito ya no puede, que se va a proceder a leer su examen, su informe pericial, Mm. si en caso no se acredita el debido emplazamiento, no debería leerse el informe pericial. En caso que no exista otro profesional que pueda explicar eso, ¿no? El resultado de ese informe pericial. No, pero ahí vamos a ver. El debido emplazamiento tendría que haberse dado en investigación preparatoria. Lo otro es en qué momento murió el perito. En etapa de juzgamiento, digamos. Ya, ahí diferente, ¿no? Porque murió el perito, está su pericia. Ujú. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos? Solo leemos su informe pericial. Lo más importante de todo eso va a ser la conclusión, ¿no? A qué arribó y ya sabemos más o menos cuál va a ser la conclusión. Y cómo generamos observaciones a esa pericia respecto a lo que podría ser un contraexamen y demás. Entonces, ahí tenemos una situación, digamos que varía, ¿no? Depende mucho del juez, porque como digo, a veces el juez podría decir, murió el perito, corremos traslado a la fiscalía, ¿qué se va a hacer? Tal vez damos un plazo, etcétera. Algún otro profesional, ¿no? Semejante podría analizar y evaluar rápidamente la pericia para que haga la sustentación, que debería ser lo idóneo porque luego se va a tener que contraexaminar, y tal vez ahí lo que diría el fiscal es que no, porque ningún perito va a querer asumir porque es un proceso grande para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, de manera excepcional se tendría que leer la pericia y valorar finalmente la conclusión, más no el procedimiento, y para eso es la regla del contraexamen, ¿no? Precisamente para evaluar el procedimiento, ¿ya? Muy bien. Eh, A ver. ok, Ujú. doctor. Sí, muchas gracias. Y vamos a terminar con Rosana y el doctor Daniel. Adelante, la doctora Rosana. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta. Digamos que el fiscal en un proceso de etapa intermedia, bueno, el fiscal en la investigación preparatoria no ha involucrado la prueba de descargo ofrecida por la parte de la defensa técnica y sin embargo, a pesar de ello, él acusa sin incluirla. ¿Se puede presentar alguna tutela en esa etapa o solamente se hace el descargo dentro de los 10 días? Ha presentado medios probatorios como parte de defensa y el fiscal no lo tuvo en cuenta, ¿no? Bueno, ahí va a ser el tema, ¿no? Porque tendría que haberlo respondido con un escrito y posiblemente lo haya respondido en el sentido téngase presente para su oportunidad. Tal vez se me ocurre, ¿no? Entonces, la valoración que el fiscal va a decir, sí, me presentó los medios probatorios de descargo, pero para nuestra tesis no han sido medios probatorios que han sido importantes, ¿no? Por ejemplo, para su tesis el fiscal. Ahora, no es que existe, digamos, una obligación decirle, bueno, usted me ha presentado estos documentos y estos documentos no lo valoro por esto, no lo valoro por lo otro, no, no es el fiscal, no va a responder el fiscal de esa manera. Distinto es el caso cuando solicitas al representante del Ministerio Público el desarrollo de una serie, por ejemplo, de diligencias. Cuando el fiscal no te las admite, entonces sí tendría que sustentarme por qué no lo admitió, por qué no era pertinente, no era conducente o no era útil. Eso sí era la regla obligatoria. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer más que tutela de derecho? Bueno, presentar en etapa intermedia tus medios probatorios que usted considera necesarias, ¿no? O como ya como parte ya del estado de etapa intermedia. Ahí tendré que presentar. Ujú. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el doctor Daniel. Buenas noches. Referente a la actuación de las pruebas de los informes de control de Contraloría, ¿no? Entonces, los Ujú. fiscales los toman como prueba institucional, que por rango de ley de la Contraloría son considerados así. ¿Cómo se podría cuestionar un informe de control que no ha pasado ninguna revisión ni ningún control propiamente dicho de otra institución ni pueden ser cuestionados? Referente a esa pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, ¿no? A través de una prueba institucional que suelen presentar los informes, en este caso de control, y que no han pasado ningún tipo de evaluación, pero que el fiscal lo va teniendo en cuenta, digamos, para una sustentación de colusión agravada, ¿no?
o una sustentación donde el informe institucional termina señalando el incumplimiento de muchas normas y demás. Entonces, ahí va a depender de varios factores, ¿no? De cómo yo es que a nivel de qué etapa procesal asumo el caso. Si yo naturalmente asumo el caso a nivel de investigación preparatoria, yo podría presentar una pericia de parte, ¿no? Una pericia de parte donde yo señalo, bueno, aparte de eso, solicito copia, obviamente, de toda la carpeta y planteo las observaciones a esa prueba institucional con mi pericia de parte, ¿no? Sin perjuicio de poder llevar a mi propio perito a nivel del juicio oral. Entonces, debería ser lo idóneo. El punto va a estar de que cuando yo asumo en la etapa intermedia o asumo en un juicio oral, entonces hay una prueba institucional que el fiscal lo está introduciendo a nivel del juicio oral como medio probatorio, como yo hago la observación, ¿no? Ahí tenemos, digamos, un vacío, y si yo le digo, quiero presentar una prueba, en su momento tendría que haberlo hecho. Entonces, ahí tenemos un pequeño vacío, ¿no? Porque, claro, esa prueba no es que en ese momento, cuando hay una prueba institucional, se corre de traslado más que al fiscal para que haga evaluación. Y lo que hace el fiscal es aperturar la investigación y en base a la apertura se da la accesibilidad para que las partes podrían hacer lectura de toda la carpeta y tener la oportunidad de presentar. Entonces, esta regla es distinta a la regla tradicional de presentaciones de pericia que se suelen dar, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos una situación donde, bueno, lamentablemente, cuando uno como defensa no lo has asumido desde el inicio y llegas a juicio oral, entonces dices, y ahora no he podido presentar mi pericia de parte, ¿no? Tendré que ya defender a través de algunos otros elementos que el fiscal ha tenido y dependiendo también qué delito está imputando. Y en base a ese delito saber cómo es que asume el monto o si me dice por quebrantamiento de tales normas, por ejemplo, ¿no? O sea, si la prueba institucional sostiene que han existido en un caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ha existido, digamos, vulneración a esta norma, este artículo tal, entonces el fiscal dice aprovechamiento indebido del cargo. Pero luego yo tendré que ver dónde está el vínculo del interés. La pericia no me va a determinar el interés. La pericia me dice que hay quebrantamiento de ciertas normas. Yo tendría que ver dónde están las pruebas que el fiscal ha recopilado. Y si se basó solamente en la prueba institucional, ¿dónde está el interés indebido? No ha hecho más actos de investigación de ello. Entonces, tendría el juez que absolver. Y bueno, si hay responsabilidades administrativas, tendría que ser solamente de características administrativas. ¿Ya? Bueno, voy a avanzar aquí, doctores. Si nos alcanza tiempo, vamos a responder algunas preguntas más. Eh, Tipos de preguntas hemos pasado, pero vamos a irnos directo al tópico de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Preguntas abiertas invitan al testigo a hablar sin hacerle ninguna pregunta en particular o haciéndole una que por su generalidad no tiene en realidad una dirección definida. ¿Qué ocurrió el día de los hechos? Eso puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué aconteció? ¿Qué vio? ¿Qué es lo que hemos tenido? O sea, preguntas abiertas que permiten lógicamente al testigo o al perito poder explayarse, dar más información, dar más detalles. Esa es la naturaleza de las preguntas abiertas. Preguntas cerradas se focalizan en algo en concreto. ¿Para qué? En muchos de los casos la respuesta sea un sí o un no. Usted estuvo presente en el lugar de los hechos, usted firmó este documento, usted hizo lo aquello, usted hizo lo otro, para que lógicamente las respuestas que se puedan dar se focalicen en algo en concreto. Pero no siempre las preguntas van a estar en base a que mi respuesta sea un sí o un no, sino que en muchos de los casos tener es, por ejemplo, para poder establecer un vínculo, un color, ¿no? ¿Qué color era el carro? ¿Qué color era el vehículo? Entonces, son preguntas que por su naturaleza también serán preguntas cerradas, ¿ya? Preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son aquellas que ya conllevan su propia respuesta y están prohibidas en el examen directo. O sea, en un examen directo, doctores, yo no puedo realizar o no debo realizar una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque, como les decía, ya conllevan en este caso su respuesta y serían, sin lugar a dudas, materia, digamos, de un tipo de objeción. ¿Ya? Tendríamos algún tipo de objeción por haber formulado este tipo de preguntas. ¿Ya?
En cambio, en el contraexamen, las preguntas sugestivas sí son permitidas, sí son aceptadas, porque se entiende que han nacido previo a una pregunta inicial que se ha tenido a bien de formular. Por eso es que estas serán las preguntas sugestivas, que en este caso, o primigeniamente, doctores, se han tenido a bien de sustentar, ¿ya? Pero ojo, digo, se han sustentado primigeniamente, en este caso, en concreto, ¿ya? Siguiente, vamos a ver acá. Acá hay una serie de recomendaciones, doctores, que se va a dar respecto básicamente a las preguntas que se pueden formular. Dentro de estas recomendaciones vamos a encontrar básicamente las siguientes, estimados doctores. Ojo, hablo a nivel de recomendación, ¿ah? Hablar en voz alta y pausada. Permitir que el testigo se tome el tiempo que necesite para poder contestar. Mantener el contacto visual con el testigo. Recordar que el protagonista es el testigo, sobre todo en el examen directo, en el contraexamen, posiblemente la naturaleza que se puede formular es distinta, pero en el examen directo la naturaleza de la pregunta es distinta. Lograr que el testigo se sienta cómodo con las preguntas que hay que tener a bien de formular, preguntas claras, preguntas que aparte de eso sean sencillas, y de ninguna manera debemos, pues, doctores, digamos, enojarnos con nuestros testigos, ¿no? A pesar porque ellos fácil por ahí se podrían olvidar de algo, pero de ninguna manera es recomendable tener que enojarnos con nuestros testigos. Eso, en todo caso, doctores, no es, digamos, recomendable tener que realizar ello, ¿no? Bueno, siguiente, vamos a ver acá lo siguiente. Escuchar atentamente al testigo, establecer contacto con el testigo y estar atento también a la información que me puede dar el testigo, no leer, no confundir al testigo, no hacer preguntas compuestas, aprovechar la técnica del eco para reforzar algún punto especial, haciéndose al incrédulo también para que pueda repetir la pregunta, diciendo, por ejemplo, ¿es verdad que usted vio tal acontecimiento? Y dice, sí, vi este acontecimiento. ¿Es verdad que se dio esto? Entonces, lógicamente, la pregunta que vamos formulando es de dicha naturaleza, ¿no? Y bueno, está bien también porque creemos que es un parámetro de preguntas que en esa magnitud se tendrían que formular para que den una respuesta concreta a lo que se va a ir señalando, o lo que finalmente se puede señalar. ¿Ya? Bueno, siguiente. Haciéndose el sordo para que hable mucho más fuerte y de esta manera también pueda ayudarme a la sustentación de mi propia teoría que voy a señalar y realizar al testigo que me formule o me realice algún tipo de prueba, doctores, oralización de las cuestiones demostrativas, ¿ya? Y como les digo, ¿no? Muy importante o interesante que se puede establecer algunos de estos parámetros. Siguiente. Examen directo de peritos y examen directo de quienes vienen a ser testigos también. Vamos a tener en cuenta eh, lo siguiente, estimados participantes, y les digo básicamente en esta cuestión, en este caso en concreto, para poder analizarlas, ¿no? Miren, eh, el examen, método de examinar, para empezar de la siguiente manera, se inicia con con la exposición breve del contenido y conclusiones de la pericia que se pueda arribar, ¿ya? Luego dirá si la pericia que se ha realizado ha sufrido algún tipo de alteración o no, y si es suya su firma, que se registre en la pericia. Y luego de ello serán interrogados. El interrogatorio directo versará al comienzo sobre su legitimación, es decir, sus estudios, calificaciones, años de experiencia, lugar donde desarrolla sus actividades, publicaciones, cátedras, entre otros aspectos, ¿de acuerdo? Luego ingresa el contraexamen de testigos y peritos y tenemos ahí dos objetivos
Primero es atacar la credibilidad personal del testigo del perito, es el primer objetivo, y la otra, atacar la credibilidad de una o de más partes del testimonio del testigo. Por eso es que al momento de prepararlo, yo a mi testigo tendría que decirle, mira, por si acaso, te van a hacer una serie de preguntas y muchas de estas preguntas no necesariamente guardan relación con la naturaleza o objeto de la pericia que usted va a sustentar. Entonces, por ende, lo que hay que tener en cuenta es que al momento de formular este tipo de situaciones de preguntas, hay que tener en cuenta los factores de credibilidad. ¿No? Entonces yo tendría que preguntarle si tiene algún tipo de antecedentes, no tiene algún tipo de antecedentes, todos esos son factores súbitamente bastante interesantes, ¿no? ¿Para qué? Para que luego, obviamente, me empiece a dar respuesta como tal y me empiece a señalar y diga, bueno, si tiene antecedentes, estos son los antecedentes, si tiene estos antecedentes, son lo aquello. Entonces, si tiene estudios, no tiene estudios, todos esos son preguntas lógicamente importantes que hay que tener que formular en el caso propiamente del testigo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a veces yo he visto casos que el perito no sabe finalmente lo que le van a preguntar. Entonces el perito lo que termina haciendo, doctor, es pues básicamente lo siguiente, ¿no? El perito no sabe finalmente qué preguntas le van a hacer. Entonces, le hacen preguntas si ha tenido algún tipo de procedimiento disciplinario y si tuvo un procedimiento disciplinario. Entonces se queda prácticamente callado porque dice, yo no sabía que esas preguntas me iban a formular. Entonces, cuando hay contraexamen, lo que yo tendría que adelantarle es que muy posiblemente esta pregunta te van a formular, esta otra también, esta posiblemente también. Entonces yo tendría que señalarle las posibles preguntas que se van a formular para que en todo caso esté preparado también, ¿no? Y si tiene algún tipo de antecedente y demás, bueno, decirle también esas cuestiones interesantes para que se tenga en cuenta eso, ¿sí? Bueno, sigamos acá, vamos a seguir acá. Muy bien. Atacar la credibilidad de uno o más de sus testimonios. Si por algún motivo yo ya no puedo atacar a la persona, entonces puedo atacar su testimonio. Para ello yo lo tengo que poner con sus contradichos, contra las informaciones que ha dado, contra lo que ha explicado, contra lo que ha mencionado. Entonces tendría que ponerle en contra de sus propias afirmaciones, con sus documentos, ¿no? Si el perito, por ejemplo, me dice, bueno, ha arribado a la existencia de un perjuicio patrimonial, pero yo luego le presento un documento donde él mismo ha establecido la no existencia de un perjuicio patrimonial, por ejemplo. Entonces lo pongo contra su propio documento. Lo mismo podría ser un testigo, y ahí evidenciamos, por ejemplo, los factores de contradicción. Un testigo que a nivel de las diligencias preliminares me dio una información y ahora me está dando una información totalmente distinta, una información diferente. Entonces lo pongo en contradicho con su propia versión que me haya sustentado, ¿no? Recomendaciones. No solicitar explicaciones, pues se pierde el control del testigo, pudiendo justificar los hechos desde su perspectiva. Jamás se debe formular pregunta cuya respuesta se desconoce, ¿no? La pregunta del por qué puede no resultar una pregunta de más, si acaso nosotros sabemos la respuesta que dará el testigo o que pueda dar el testigo. Ya la lectura de pruebas, doctores, que hemos buscado correr también aquí, guarda mucha relación con lo siguiente, ¿no? Lectura de prueba. La primera lectura de prueba es obviamente, doctores, la lectura de la prueba considerada como prueba documental, estimados participantes, ¿ya? Muy bien, entonces va a ser considerado de esa manera, ¿no? Como prueba documental, ¿ya? Eh, ¿Solo prueba documental? No, sino que vamos a tener en cuenta otros aspectos también, aparte de la prueba documental, que es la que se está sosteniendo. Trámite de la oralización, que no es otra cosa de la explicación que yo tengo que tener en cuenta, cómo lo explica, cómo lo no, narra, va a ser valorado naturalmente, ¿ya?
Y luego podemos establecer otros puntos más como otro medio de prueba y la prueba de oficio que también teníamos, doctores, a bien de señalar, ¿no? Pero reitero, la prueba de oficio como tal, sustentando, explicando, narrando cuestiones básicamente importantes respecto a lo que les estoy señalando, ¿no? Muy bien. ¿Hay otros aspectos que podemos tener en cuenta? Por supuesto que sí, ¿no? Y que guardan mucha relación también con ciertas explicaciones que debemos tener en cuenta. Ok, vamos a ver acá lo siguiente. Muy bien. Catálogo de las objeciones, porque cuando existe una serie de preguntas que no tienen algún objetivo en concreto, entonces podemos llegar al abanico, por supuesto que sí, de la utilización de lo que vienen a ser las objeciones, que suelen ser, por supuesto, variantes, ¿no? En el caso de la pregunta repetitiva, la pregunta compuesta, las preguntas ambiguas, especulativas, que encierran un engaño o una confusión de opinión, o si no es perito y finalmente me quiere dar una información, así no siendo perito también, ¿no? Y las objeciones, pues doctores, ya tienen su propia naturaleza. En el caso de las preguntas que se van a formular, hay un procesamiento, lo que sí puedo señalarle que son argumentativas, continua y estratégica. Argumentativa, porque al momento de objetar, yo tengo que explicar qué es lo que estoy objetando, la naturaleza, razón, la explicación de la objeción. Continua es que tiene que ser inmediatamente después que se haya formulado la pregunta. Yo no puedo esperar un tiempo y recién en base a ese tiempo que he esperado, decir objeto, ¿no? Porque ya precluyó mi tiempo para que yo pueda objetar. A eso hace en marco de referencia, doctores, el aspecto de la continuidad. La estratégica, que no es aquello de objetar por objetar, sino que lógicamente tengo que conocer el tipo de preguntas que se formulan para realizar las cuestiones de las objeciones. Muy bien, doctores, de esta manera vamos a ver, acá son el doctor, ¿puedo yo ofrecer como prueba nueva una pericia de parte de un menor del proceso daño 2001? El juicio no se instala y lo ofrezco como declaración perito, como documental, porque recién estoy tomando con claro, lo puedes ofrecer como prueba nueva, ¿no? Con una especial fundamentación o argumentación, y ahí tendrá que señalar lo interesante que va a tener esa pericia, pero puede presentarlo sí, y ofreces obviamente, en este caso, la documental que va a ingresar con la sustentación del perito, ¿ya? Muy bien. En un poblado, me dice, donde no existe peritos para una valoración del terreno, un alcalde comunal o un ingeniero civil puede realizar, por supuesto que sí, si es que están lógicamente debidamente acreditados como para poder realizar la emisión de informe. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase el día de hoy, agradeciendo al Círculo de Abogados y a cada uno de ustedes que han estado presentes. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, muchísimas gracias y mi agradecimiento a ustedes, reitero nuevamente, un abrazo y ya pues espero verlos próximamente también, ¿no? En la siguiente clase que tenemos este día jueves. Así que nos estamos encontrando en la próxima sesión de clase. Saludos a cada uno de ustedes.